vea yo la letra más grande. Pues Dios les bendiga, hermanos. Ahí está. Ya es nuestra clase número 69. Tenemos bastantes semanas estudiando el Pentateuco. Y pues ha sido de mucha bendición estas 69 semanas, ya algunos meses que llevamos por ahí, pues estudiando la palabra. Y vamos a estar viendo en particular un versículo de Deuteronomio 27. Tiene alguna relación con el libro de Josué, pero ahorita lo vamos a estar checando, ¿no? Parece que es un versículo que no tiene como mucha relevancia, lo platicábamos antes de la sesión con algunos hermanos, pero es un versículo que nos va a poner mucho en qué pensar sobre la importancia de la preservación de las Escrituras. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 27:2 lo siguiente, vamos rápido para allá. Deuteronomio 27:2 dice la palabra del Señor: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Es un versículo que parece que no tiene mucha información, que parece que no tiene a lo mejor mucha profundidad, pero sí la tiene. Vamos a preguntarnos lo siguiente, y eso lo vamos a estar trabajando con nuestra agenda de temas, ¿no? Pues, ¿por qué se encalaban las piedras, no? Como, ¿por qué la Biblia tiene escrito que se debía de encalar estas piedras que iban a ser ocupadas para formar un altar y que al mismo tiempo, pues ahí se iban a hacer los sacrificios y bueno, una serie de cuestiones por ahí, ¿no? Para eso vamos a estar estudiando algunas evidencias arqueológicas del antiguo Egipto, pues donde se ocupaba la cal para la preservación. Y de ahí es que nace nuestro tema, precisamente, regreso un poquito a la primera lámina, sobre la importancia de la preservación de la escritura, ¿no? Y ya de ahí vamos a estar respondiendo, pues, qué mensaje debía de preservarse. De los primeros versículos, perdón, de Deuteronomio 27 hasta por allá de mediados del capítulo 30, pues vamos a estar viendo que el Señor tiene un mensaje para el pueblo que debía de ser preservado pues durante todo el tiempo, ¿no? Y que pues esto se ha ido cumpliendo conforme el paso de los años. Entonces, pues vamos a preguntarnos, pues, ¿por qué Deuteronomio 27:2 registra que se debían de encalar las piedras donde se iba a grabar la ley de Dios? Hay una parte del comentario exegético que nos brinda por ahí la suscripción gratuita de Logos Bible Software. Por ahí les voy a pasar el link para que se registren y puedan obtener estos beneficios de estudio bíblico, que nos dice el autor que literalmente en Egipto y en la península del Sinaí se encontraron piedras que fueron encaladas y que sus inscripciones en estas piedras ya tenían más de 3,000 años de antigüedad. Entonces, esto es interesante porque, pues, para empezar, sabemos que Moisés estuvo en Egipto, que fue criado en Egipto, estuvo bastantes años ahí, y se cree que Moisés aprendió el arte de preservar lo escrito por medio de la cal. Ahora, eso como que tiene que ver con nuestro estudio bíblico. Recordemos que Deuteronomio 27:2 nos dice que era una indicación de que esas piedras que iban a ser ocupadas para el altar, esas mismas piedras iban a ser grabadas con la ley de Dios. O sea, estaba buscando pues preservar el mensaje que estaba en las piedras. Ahora, pues, ¿qué evidencias arqueológicas tenemos para poder llegar a esta inferencia o a este entendimiento? Si nosotros nos damos cuenta, en Egipto
hay varias evidencias arqueológicas de que se ocupaba la cal para preservar, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Giza, usted las puede ver aquí en la diapositiva, en la imagen que está hasta el lado derecho. Las pirámides de Giza tienen una composición química, ¿verdad? Que están elaboradas con piedra caliza y es una roca sedimentaria que tiene carbonato de calcio. Ojo, porque esto es el componente principal de la cal. Entonces, al ser el componente principal de la cal, pues estas pirámides de Giza tienen más de 3000 años y están siendo preservadas. Ahí están, nosotros podemos ir a Egipto y las podemos ver, ¿no? Los templos de Karnak y Luxor, ¿verdad? Son los dos templos más grandes del mundo, localizados también en Egipto. Y también están hechos de piedra caliza, que tienen este componente de carbonato de calcio que les ha permitido, pues, estar prácticamente intactos. Ese es el templo o es la imagen que se encuentra hasta nuestro lado izquierdo. Ojo con eso. Entonces, vean por favor que la imagen del templo de Luxor se ve pues muy conservado, o sea, no, la primera imagen uno no diría que tiene entre 3 y 4000 años de antigüedad, ¿no? Pero algo todavía más interesante es que cuando nosotros nos podemos estudiar que las tumbas de los faraones, pues precisamente se encontraba el uso de la cal, pues para preservar los cuerpos, para preservar pues todos los dibujos que hacían en las paredes, ¿no? De hecho, la foto que les pongo en medio es de la tumba de Ramsés III. O sea, esta tumba tiene igual entre 3 y 4000 años de antigüedad y la cal es lo que lo preserva. Eso es importantísimo porque Deuteronomio 27:2, la indicación es muy clara. Las piedras donde se iba a grabar la ley de Dios iban a ser revocadas con cal. O sea, tenía que ser preservado forzosamente, ¿no? O sea, ya entendimos esa parte, pero pues ahora sí cabe preguntarnos, pues, qué mensaje estaba por guardarse, ¿no? Porque si era un mensaje, pues era algo muy importante, probablemente lo que Dios quería dejar en claro para el pueblo, que aquí ya es donde empieza la materia bíblica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el mensaje que encontramos desde Deuteronomio 27 hasta mediados de Deuteronomio 30 se divide en varias secciones y vamos a ir paso a paso estudiándolo. Precisamente parte de todo el mensaje nos muestra las consecuencias y los contrastes entre una vida santa y una vida pecaminosa. O sea, Deuteronomio 28, cuando nosotros empezamos a leerlo, pues nos va a dar fe y testimonio de que el Señor bendice la obediencia. Levítico 26, Deuteronomio 7 también nos habla de esto, ¿no? Los primeros versículos de Deuteronomio 28 nos dicen lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza a dar una serie de bendiciones a partir del versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus bestias. Hay una serie de bendiciones por ahí, pero este punto es muy cortito de las bendiciones, ¿no? Eso es lo interesante, que nosotros nada más vamos a ver hasta el versículo 14, bendiciones. Pero a partir de Deuteronomio 28:14 se empieza a hablar de una serie de consecuencias de la desobediencia, que si nos damos cuenta va muy de la mano con el capítulo 27, pues donde habla de las maldiciones, ¿no? Cuando estaban estas personas del pueblo divididas en dos montes, pues resulta interesante
que cuando se hablaba de las maldiciones, el pueblo lo confirmaba, ¿no? Entonces, el primer elemento del mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos en Deuteronomio 28 es que hay consecuencias de la forma en la que vivimos. Si nosotros vivimos de una manera, pues, libertina, hay una consecuencia. Si nosotros vivimos de una manera apegada al orden de Dios, pues también tiene bendición. ¿Me entienden? Esa es una consecuencia. La bendición y la maldición son consecuencias de nuestros actos. Y esto también nos muestra, hermanos, que Dios dota al hombre de libre albedrío. Dios le dijo al pueblo en Éxodo, en Levíticos y en Números qué debían de hacer. Eso ya lo estudiamos, llevamos muchas semanas estudiando el Pentateuco, pero no los obligaba a hacerlo. O sea, nosotros jamás vemos en ninguna parte de la Escritura que Dios obligue a alguien a hacer algo. Entonces, el libre albedrío que Dios nos da, esa voluntad libre de decidir sabiendo las consecuencias que van a tener nuestros actos, lo vemos muy marcado en Deuteronomio 30:19. No sé si alguien me quiere apoyar por ahí, por la lectura. Deuteronomio 30:19. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, pues para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. Este es un pasaje central. O sea, si nosotros nos damos cuenta, esta clase tiene un mensaje muy sencillo, pero a la vez es un mensaje que confronta mucho, porque finalmente Dios es muy claro con lo que nos pide. Ya nos dice la primera parte del mensaje de Deuteronomio 28, hay consecuencias de nuestros actos. La segunda parte central del mensaje, aunque está tácito, o sea, no es algo que está explícito, escrito aquí, pero sí te da a entender este mensaje que Dios te dio la voluntad de decidir. Nosotros finalmente tenemos esa facultad, nosotros decidimos, pero esa facultad de decisión también va muy ligado al aspecto de los hijos, de las generaciones. Por eso es que el mensaje tenía que ser preservado. Recordemos que la tradición oral en el pueblo judío era muy importante. Eso quiere decir que la enseñanza siempre iba transmitida de los padres hacia los hijos. De hecho, ya estudiamos en fiestas como la fiesta de la Pascua, por ejemplo, que el padre de familia se levantaba y empezaba a enseñar a toda la familia, a su esposa y a sus hijos. Precisamente Deuteronomio 29 es el que nos da la pauta para entender que ese mensaje que estaba grabado en las piedras, que estaban encaladas, pues era también dirigido a todas las demás generaciones que venían. El versículo 1 dice lo siguiente: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. O sea, ya está haciendo el énfasis de que todas las generaciones descendientes de este varón pues tenían que comprender pues este mensaje. Pero también vemos en el versículo 29 que se vuelve a hacer pues este énfasis. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, el Señor hace ese énfasis. Este mensaje, pues es algo que se ha ido preservando de generación en generación. Si nosotros recordamos ya un poquito desde la historia, la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, es un suceso histórico
que guardó las escrituras. Ha habido persecuciones en México cuando, si nosotros recordamos, cuando se empiezan a traer las Biblias para México, en la zona sur sobre todo del país, que mataban a las personas que iban literalmente en mulas, pues llevando la Biblia a las comunidades pobres, pues eso era una forma de querer erradicar el mensaje de la Escritura. Sin embargo, el Señor en muchos puntos de la historia ha guardado el mensaje. O sea, desde el Antiguo Testamento ya vemos esto. Dios ha estado preservando el mensaje de la Escritura y eso es importante. ¿Por qué? Porque sirve de enseñanza para todas las generaciones. De hecho, es bien curioso porque cuando nosotros empezamos a hacer memoria, nos vamos a percatar también de que Pablo pues ya hablaba de esto, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito a esa parte, pero Romanos nos habla precisamente de que lo que fue escrito, pues fue escrito para nuestra enseñanza. Pero ya Pablo ya estaba hablando varios años después de que el Antiguo Testamento, perdón, había sido redactado. Entonces, pasamos de esta parte de que el mensaje debió de ser preservado porque está enfocado a todas las generaciones, a que el Señor nuevamente nos da una advertencia, y es una advertencia muy fuerte. Deuteronomio 29, de los versículos 18 al 21. No sé si alguien me apoye, por favor, con la lectura. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, perdón, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre y borrará su nombre debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Amén. Es un mensaje fuerte. Nos recuerda lo que dice Romanos. Pablo en el primer capítulo, ya en el primer capítulo, habla de una serie de condenaciones. ¿Para quién? Para las personas que ya conocían del mensaje de Dios, mas sin embargo, de manera voluntaria y de manera consciente, omiten precisamente, pues, qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Omiten lo que es la voluntad de Dios y viven de una manera libertina. Romanos 1, ahí les pongo la cita, Romanos 1:21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues esto debiera de causarnos pues cierto temor, porque la realidad de las cosas es que muchos, ¿no? Ya conocemos de Dios. Me atrevo a decir que la gran mayoría ya ha escuchado por una alabanza, por una predicación en internet, por cosas que están ahí pues en la red o demás. Nosotros ya sabemos. El problema realmente es que no tomamos la decisión.
ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si bien Dios, a partir de Deuteronomio 30, también quiere preservar un mensaje de perdón para aquel que se arrepiente, pues la realidad es que también nos dice el Señor en el mismo Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, pues este es un mensaje que tú puedes obedecer. No necesitas, o sea, parafraseando el texto, no necesitas un ángel que baje del cielo para que te lo explique, ni que alguien baje a los abismos de la tierra, los pozos infernales, para que entonces te arrepientas, ¿no? Nos recuerda un poquito a la parábola del rico y Lázaro. O sea, Lázaro decía, pues, manda por favor a una persona de aquí que le diga a mi familia que se arrepienta, ¿no? Y entonces la respuesta de Abraham fue sencilla, ¿no? Para eso tienen a Moisés y los profetas. O sea, la realidad es esa. A veces como cristianos, por eso es que la Biblia es muy clara. A veces como cristianos pensamos que es imposible vivir para Dios, que siempre vamos a errar, ¿no? Pero la realidad es que si bien Dios nos dice, está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepienta, como lo vamos a estar leyendo ahorita, pues también nos hace ver que podemos obedecerlo. Esos son los elementos vitales de todo el mensaje que se ha preservado a lo largo de toda la historia pues, de la escritura, ¿no? De hecho, cuando vemos lo que dice Deuteronomio 30, es interesante porque en un momento dado, en el versículo 4, dice el Señor, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Nos viene a la mente entonces que el pueblo fue en un momento dado sacado de su nación por Nabucodonosor, que ya el profeta Jeremías había profetizado esto, que Daniel vive esa época, pero también los asirios, los babilonios, todas esas comunidades, les vamos a llamar guerreras, sacaron al pueblo de su tierra. Cuando el pueblo, nos vamos un poquito más para atrás, ¿no? Cuando el pueblo en el libro de Nehemías estaban en la reconstrucción del templo, pues recordemos que ellos pues ya estaban por ahí regresando a la Tierra Santa, pero precisamente ellos venían del destierro, o sea, el pueblo vivió muchas veces esto. Entonces, es bien necesario tener en mente, pues, que todo esto se cumplió. O sea, esta parte del mensaje del perdón de Dios para el pueblo siempre ha estado latente, ¿no? Siempre ha estado el Señor perdonando a su pueblo, ha estado buscando reunir a su pueblo, digo, ya viéndolo desde el punto de vista de los judíos cuando estuvieron en Babilonia, cuando estuvieron en los demás momentos históricos que fueron desterrados, pues ellos fueron regresados por Dios. Hasta el día de hoy, incluso Estados Unidos está promoviendo un programa para que los judíos que están dispersos en el mundo regresen a su tierra. Y está pagando Estados Unidos para eso, ¿no? Entonces, pues es una cosa bien interesante. Ahora, también la palabra, pues nos dice, bueno, está el perdón de Dios, sí, ¿no? Recapitulando, ya vimos que el Señor nos habla de las consecuencias de nuestro estilo de vida en Deuteronomio 28. Nos habla de nuestro libre albedrío en el capítulo 30. Nos habla de que este es un mensaje enfocado para todas las generaciones en el capítulo 29. Nos da una condena para aquel que conociendo la voluntad de Dios la omite de manera voluntaria y consciente a pesar de las advertencias de Dios en Deuteronomio 29. Y eso va mucho de la mano con Romanos 1:21. También nos muestra su perdón, pero la Biblia también nos dice que podemos obedecer a Dios. Deuteronomio 30, vamos para allá. 30, 12 al 14.
Desde el versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, ese es el mensaje de Dios así bien clarito, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, pues sí llegamos a tener el temor de decir, no voy a poder cumplir esto de la voluntad de Dios que está revelada, que está escrita. Pero pues el Señor nos da otro punto de vista y nos dice, sí puedes. Pero no nos dice Deuteronomio, eso es lo que yo quiero analizar con ustedes. Dios nos dice en Deuteronomio, sí puedes, pero no nos dice cómo. Pablo sí nos dice cómo, Romanos 8. Eso es maravilloso, ir enlazando lo que dice la Escritura. Reitero, Deuteronomio 30 nos dice, puedes obedecer a Dios, pero no te dice cómo. Pablo sí te lo dice en Romanos 8. ¿Sí? Dice el versículo 13, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si eso me gusta, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, Pablo está haciendo claro. El capítulo 7 de Romanos habla del pecado que mora en el creyente. Pablo, cuando escribe esta epístola, ya era un anciano, estaba a punto de morir ejecutado. O sea, ya eran sus últimos años de vida. Pero Pablo, cuando escribe esta epístola, en el capítulo 7 habla de ese pecado que sentía dentro de sí, que sentía el deseo pecaminoso. De hecho, si nosotros lo empezamos a leer para que no quede duda ni quede a partir del versículo 7 de Romanos 7, habla Pablo acerca de todo esto. Pero el versículo 10 dice lo siguiente, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo conocía la ley. Eso no tenemos duda, era un maestro tremendo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que su deseo de Pablo iba en contra de lo que estaba escrito en la ley de Dios. Y ya era Pablo, el anciano, el apóstol, el hombre de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice después en Romanos 8? Volvemos para allá. Pablo, Romanos 7, nos dice, todo creyente tiene pecado, todo creyente aún tiene deseo pecaminoso. Eso es normal, es común, es parte de la ontología, del análisis ontológico. Pero Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 13, repetimos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, Pablo nos está diciendo, tú solo no puedes cambiar, no vas a poder con tus hábitos pecaminosos, no vas a poder controlar ese pecado que vive en ti, a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso. Deuteronomio ya nos está diciendo todos los elementos que se han preservado del mensaje de Dios hasta hoy, pero hay puntos donde necesitamos irnos al Nuevo Testamento para ver cómo se vuelve realidad ese mensaje. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Gálatas dice, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues Pablo nos dice, llénate del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos, por eso es importantísimo que veamos esta parte. Dios nos está diciendo, en Deuteronomio,
que a veces llega el momento que uno dice, yo no voy a poder obedecer. Y eso es cierto. Humanamente no se puede obedecer perfectamente los mandatos de Dios, pero lleno del Espíritu Santo se vive de manera natural obedeciendo a Dios. Eso es algo tremendo. Ahora, esto nos lleva al último punto. Deuteronomio 30 nos dice, versículo 15, y de ahí nos vamos al 19 al 20, que todo hombre ha de rendir cuentas a Dios por sus actos. Dice la palabra, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que Dios transmite al pueblo. Eclesiastés tiene el mismo final. Si recordamos Eclesiastés, dice, el fin de todas las cosas es el temor a Jehová. Toda la Biblia está conectada. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que nuestro corazón, como ya decíamos la semana pasada, disfrute a Cristo. Finalmente la Biblia nos lo vuelve a mencionar, amando a Jehová tu Dios. Aquel que no goza de la presencia del Señor, aquel que no se deleita en él, aquel que no abre su corazón por medio de sus palabras delante de Dios y aquel que no toma la palabra y desea llenarse de ella, hermanos, ¿cómo va a poder vivir agradando a Dios? Ya Pablo nos dice, no se puede así. Necesitamos, hermanos, comprender. Me regreso a la primera lámina porque es importantísimo, que el mensaje de la Escritura, que la importancia de que se preservó tantos años la Escritura, me regreso ahora para acá, es que todo esto, recordar que nuestro estilo de vida tiene consecuencias, primer punto. Segundo, recordar que Dios nos dio libre albedrío. Tercer punto, recordar que este mensaje es para todas las generaciones. Cuarto punto, recordar que hay una condena para aquel que omite de manera voluntaria las advertencias de Dios ya conociéndolas. Quinto punto, recordar que Dios nos perdona si estamos realmente arrepentidos. El siguiente punto, recordar que podemos obedecer a Dios y Pablo nos dice como en Romanos 8, último punto, recordar que somos responsables delante de Dios. Todo esto es prácticamente el resumen de todo lo que nos dice la Biblia. Y eso es maravilloso porque Dios nos ha bendecido con este mensaje y quiere que nosotros lo compartamos, pero sobre todo que lo cumplamos como dice el último versículo de Deuteronomio, amando a Jehová nuestro Dios. Esa es la clave y es lo que necesitamos para que esto se haga una realidad de nuestra vida.